paso a la tercera mesa de, perdón, a la quinta mesa de trabajo, con título Control inteligente de tráfico urbano. Tenemos de moderadora a nuestra compañera Nerea Corea, directora de ATANA, Asociación de Empresas TIC de Navarra. Muy buenos días a todos y gracias de parte de Conetic por participar en este congreso y gracias también al Ayuntamiento. Forman parte de esta mesa de control inteligente del tráfico urbano. Los voy a ir nombrando para que se vayan incorporando y les van poniendo los micrófonos. Don Antonio Mateos Corral, que es presidente de FENITEL, Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones. Participa en el Consejo de Telecomunicaciones de Sociedad de la Información en la Secretaría del Estado, en el área de actuación de Hogar Digital y es miembro de la Junta Directiva de Ametic. Participa también en el plenario de ORSI en representación de CECALE y es presidente de ASETEL. Es representante también de FENITEL de Castilla y León. Participa en el Consejo Regional de Sociedad de la Información. Asimismo, es director gerente de Antel TIC de Salamanca. También participa en la mesa doña Cristina Villalón Robles, técnico de Medio Ambiente y responsable de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de León. Cristina es licenciada en Ciencias Biológicas, en la especialidad ambiental por la Universidad de León y en estos momentos está realizando la última fase del doctorado en Ecología. Es miembro del equipo de investigación de Ecología Terrestre y colabora en el departamento desde hace más de 10 años. Ha participado en numerosas publicaciones científicas, participa directamente y en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, es técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León desde el año 2004 hasta la actualidad, participando y coordinando diferentes proyectos europeos, que de uno de ellos nos contará en detalle. También es delegada del Ayuntamiento de León en numerosas empresas como son CITES, Cibenet, ERS, entre otros. Y por último nos acompaña en esta mañana don Alejandro Cabañeros López, que es asesor tecnológico de Telvent, que es actualmente jefe de mantenimiento de las instalaciones semafóricas, sistema de control de accesos y explotación de la sala de control de la ciudad de León y es asesor también tecnológico de Telvent. Es técnico especialista en electrónica industrial. Comenzó su relación con el tráfico y el transporte ya hace más de 10 años de la mano de Sainco, que es el actual Telvent, y algunos de sus proyectos más relevantes son los controles de acceso de las ciudades de León, Ponferrada y Benavente. Bueno, pues ya una vez realizadas las presentaciones, pues vamos a arrancar con este tema que yo creo que va a ser realmente apasionante y me gustaría ya lanzar la primera pregunta a Cristina. Desde el Ayuntamiento de León, como hemos comentado, estás coordinando varios proyectos europeos y quiero que, que compartas con el público el proyecto, especialmente el de City Mobile 2, que está recientemente aprobado por la Comisión Europea y que está coordinado por una universidad de Roma. Cuéntanos, Cristina, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto al Ayuntamiento de Ponferrada como a vosotros habernos invitado a esta mesa redonda y al Congreso en general. Este proyecto se presentó justamente hace un año en la anterior convocatoria del 7º Programa Marco de la Comisión Europea en la rama de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Entonces, es una de las ramas de financiación europea más importantes y está dedicada en concreto a los vehículos autónomos utilizados en ecosistemas urbanos. Nosotros participamos en este proyecto gracias a pertenecer precisamente al Foro Civitas, que me imagino que la mayoría de ustedes conocen. Para las administraciones públicas locales, los ayuntamientos además pequeños, como puede ser el Ayuntamiento de León, es muy importante pertenecer a determinadas plataformas europeas, nacionales e internacionales, porque a nosotros nos aportan una serie de herramientas que nosotros, de otra forma, nos resultaría bastante difícil disponer de las mismas. Entonces, como os comentaba, nosotros formamos parte de la propuesta inicial como socios y una vez que la propuesta ha sido aceptada, pues ahora hemos terminado todas las fases de negociación y demás y vamos a empezar a trabajar con ello. Este proyecto tiene un objetivo muy concreto y es trabajar con vehículos autónomos, es decir, vehículos que pueden funcionar con o sin conductor, ¿de acuerdo? Son vehículos eléctricos que funcionan a la demanda y tienen que suplir un problema de movilidad específico que hay en las ciudades.
Es un tipo de proyecto que es, como os explicaría, una segunda parte de proyectos que en un momento determinado, numerosos proyectos europeos, desarrollaron prototipos de vehículos autónomos. Y nosotros ahora lo que queremos es ver cómo se pueden implementar esos vehículos en las ciudades, qué necesidades tenemos y, sobre todo, pues, desde nuestro punto de vista, ver qué problema de movilidad pueden solucionar. Efectivamente, para trabajar necesitamos formar un consorcio local, en nuestro caso con el operador de transporte y con el organismo certificador español. El organismo certificador, como ustedes sabrán, es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y que además ha desarrollado sus propios vehículos autónomos. Ahí, bueno, estamos un poco avanzados en ese sentido porque ya sabemos un poco lo que queremos pedir al proyecto antes de que este empiece. Y, como les comento, bueno, pues de esta forma nuestro consorcio lo que tiene que plantear es qué necesidades de movilidad tenemos en nuestra ciudad y cómo estos vehículos autónomos pueden ayudar a solventarlas. Son vehículos que tienen que funcionar a la demanda. Son vehículos que en principio pueden estar integrados con el tráfico, pero claro, si se integran con el resto del tráfico urbano, lo que nosotros necesitamos es que tenga una serie de tecnologías. Cuanto más complejo sea el itinerario, más complejo sea el escenario, mayor número de tecnologías va a tener que tener. No es lo mismo que conviva con coches, que conviva con peatones, que conviva con todo, que tenga que saber si en un momento determinado el semáforo está rojo, si tenga que saber que en un momento determinado le pasa un perro corriendo por delante o una señora que va detrás del perro. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar ese vehículo? Nosotros eso lo tenemos que plantear desde el primer momento. Vamos a necesitar que tenga láser para que detecte al peatón, que tenga radar para que detecte a los vehículos, que tenga cámaras exteriores, interiores. ¿Qué cosas necesitamos nosotros que tengan? Eso es uno de los primeros planteamientos. También, ¿en qué escenarios los queremos implementar? En principio, lo más adecuado, dado que la normativa actual no está regularizada para este tipo de vehículos, es que estos vehículos vayan segregados del resto de tráfico urbano. ¿De acuerdo? Entonces, han demostrado ser bastante eficientes pues, en zonas, por ejemplo, de demanda difusa o en horarios, por ejemplo, en horarios nocturnos. En ciudades de tamaño medio y grande son también bastante efectivos como complemento del sistema de transporte metropolitano. Funcionan muy bien también en distintas zonas de intercambiador modal. Es decir, ya han demostrado ser eficaces en una serie de escenarios, pero sobre todo escenarios muy aislados, en los que el vehículo no se va a encontrar con prácticamente ninguna interferencia. ¿Qué pasa si nosotros ahora esa primera parte ya la tenemos conocida, si lo queremos pasar al escenario urbano? Entonces, eso es bastante importante. Nosotros tenemos que diseñar una serie de itinerarios y a ver en cuál de ellos nosotros, una vez que hagamos un análisis de demanda, ¿de acuerdo?, y un estudio de la situación, en cuál de ellos lo vamos a poder implementar de forma que tengan visibilidad, cumplan nuestras expectativas y, fundamentalmente, no generen problemas de seguridad vial. Como les decía, tenemos un objetivo fundamental. Primero, suplir este problema de movilidad que podamos tener. Y, por otra parte, es fundamental que se marquen las pautas a seguir a la hora de establecer la legislación, que hoy por hoy ni siquiera en los ámbitos nacionales tenemos nada legislado a este respecto. Cómo marcar las pautas para que haya una reglamentación europea en un futuro que permita que estos vehículos circulen o bien por carreteras o bien en los ecosistemas urbanos. Para esto es necesario que haya unos equipos complejos multidisciplinares y es necesario que antes hagamos unas pruebas piloto en las ciudades para que nos encontremos con qué problemática nos podemos encontrar, valga la redundancia. En los distintos países, además, hemos podido percibir que, claro, no solo la legislación es diferente, sino que además el propio sistema está organizado de una manera distinta a nosotros. En este caso no nos vale con que el Ministerio de Industria nos diga, bueno, pues vais a necesitar esto, vais a necesitar lo otro. El INTA depende del Ministerio de Defensa, con lo cual ya van dos ministerios. Tenemos que tener en cuenta a la Dirección General de Tráfico, tenemos que tener en cuenta a UNESPA, tenemos que tener en cuenta a las compañías de seguros. Es decir, hay una serie de actores implicados que nosotros tenemos que poner en conjunto y entre todos tenemos que marcar las directrices a seguir. Primero y fundamental, un análisis de riesgos que nosotros ya estamos empezando a organizar junto con el INTA para prever cualquier posible situación con la que nos podamos encontrar a la hora de que esos vehículos circulen por la ciudad, independientemente de que los segreguemos del resto del tráfico y de que pongamos las mínimas limitaciones o la mínima problemática a su circulación. Entonces, esa primera parte es importante. Luego, además, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también, por otra parte,
la opinión ciudadana, tenemos que generar una serie de mesas de debate, mesas de movilidad y de información. No sé, tenemos que todos los actores implicados se sienten con nosotros y plantear, bueno, pues todo lo que para nosotros es completamente nuevo y todo lo que nosotros necesitemos modificar. Es fundamental también modificar la Conferencia de Viena, que nos marca la reglamentación en cuanto al funcionamiento de los vehículos en los distintos ambientes urbanos, interurbanos y demás, porque claro, hay un punto fundamental en el que nos dice que el conductor en todo momento tiene que controlar el vehículo. Si estos vehículos funcionan sin conductor, nosotros ahí ya tenemos un punto de base que tenemos que ver cómo atajar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son fundamentales. Muy bien. Comentabas que es un proyecto que todavía que acabéis de arrancarlo, sí. Pero que vemos que sí que tenéis muy claras las necesidades. Hay aquí bastantes empresas del sector TIC. Entiendo que vais a tener que tener una relación muy directa con las empresas, trabajar sí. con ellas y bueno, que sea una relación pues eso, público-privada pues de mucho interés. Sí, de hecho, en este proyecto, además de gobiernos locales, regionales y distintas autoridades, participan también 6 empresas en el sector que van a desarrollar estos vehículos. De forma que nosotros a estas empresas les tenemos que decir qué es lo que necesitamos. Tenemos que hacer un cálculo de incertidumbres también que les tenemos que presentar a la hora de decir, bueno, nosotros nuestra demanda es esta, la demanda de nuestros ciudadanos, y nosotros esto queremos que realmente sirva para algo. Esto no es cuestión de decir vamos a poner un vehículo que vaya y que venga, que interesante, que moderna y que futurista es esta ciudad. No, nosotros necesitamos que nos solucione un problema de movilidad de forma que esta sea la mejor opción para solucionarlo. No es implementar algo más y punto, no. Se trata de implementar otro sistema más, de generar diversificación a la hora de establecer las pautas de movilidad urbana. Muy bien, gracias. Antonio, ¿qué actuaciones consideras que dentro del ámbito del control inteligente del tráfico son las que están reportando mayor beneficio? Bueno, lo primero, gracias a Conetic por esta invitación y decir que dentro del currículum que has expuesto ahí hay una cosa que especialmente me hace sentir orgulloso, que es el ser vicepresidente de Espora, recientemente constituido por nuestras 2 federaciones o asociaciones, Fenitel y Conetic. Una de las problemáticas, evidentemente, que surgen en las ciudades es que las infraestructuras que hay físicas, edificios, avenidas y demás, pues evidentemente son las que son, y cualquier tipo de movilidad que hubiera respecto a ellas, bueno, pues sería inviable, ¿no? Entonces, se recurren a los sistemas, digamos, de informática, telecomunicaciones y demás para gestionar todo ese tema de tráfico, y creo que lo que principal han aportado hasta ahora pues ha sido evidentemente la fluidez del tráfico. 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es la fluidez del tráfico y la disminución de tiempos, de recorridos, etcétera, etcétera. Y después hay otro tema que es los costos que tiene los vehículos dentro de las ciudades, tanto costos de consumos, costos de ahorro energético, y algo que para nosotros como empresarios nos es muy importante es el costo de tiempo de desplazamientos. Entonces, es algo que evidentemente han aportado el gestionarse mejor el tráfico de lo que se gestionaba. Y luego, últimamente, pues bueno, pues creo que la seguridad es muy importante. La seguridad de personas y vehículos dentro del tráfico son 3 puntos claves que han aportado hasta ahora, pues digamos, el ir incorporando una cierta dosis de inteligencia a todos los sistemas de control del tráfico que tenemos actualmente implantados dentro de nuestras ciudades. Muy bien. Alejandro, ¿compartes la opinión de Antonio respecto de eso, del tipo de actuaciones dentro del control inteligente? ¿Qué soluciones crees que actualmente se están planteando? ¿Qué herramientas consideras que están siendo importantes? Bueno, buenos días a todos. Ante todo, dar las gracias a Conetic por invitarnos, al Ayuntamiento de Ponferrada también. Estoy de acuerdo con Antonio. Nosotros, como empresa TIC, dedicada un poco y muy interesada en ciudades inteligentes, tenemos una parte que es la gestión del tráfico urbano, la gestión inteligente, y participamos con una plataforma que se llama ICM,
que lo que hace es gestionar todos estos módulos que comentaba Antonio, de la gestión del tráfico, gestión de aparcamientos, tiempos de recorrido, integrándolos en una única plataforma para esa información global transmitirla a distintos niveles, tanto a nivel de operación, de gente en calle, de técnicos de mantenimiento, a nivel de gestión para los gestores, ya sea ayuntamiento propiamente, gente de tráfico o compañeros como Cristina, incluso al usuario final, lo que es la transmisión de la información al usuario final. Entonces, como soluciones, nosotros participamos con esta plataforma. Está muy interesada, sobre todo, en el usuario final, lo que comenta Antonio, para que no haya esos atascos, que haya esa fluidez de tráfico, que podamos entrar en una ciudad con un coche y trasladarnos de un punto a otro en el menor tiempo posible, con el menor consumo. Incluso con unas aplicaciones que ahora que están muy de moda, pueden ser para iPhone, a través de la App Store, o incluso para Android 4.0, que se pueden sacar a través del Market. Y entonces esa plataforma nos va a dar la información desde que nosotros salimos de casa con nuestro coche, vamos a ir con nuestro vehículo, nos va a indicar el GPS o el propio smartphone que tengamos, ese recorrido por dónde tenemos que ir, dónde tenemos que evitar los puntos críticos, dónde tenemos posibilidad de aparcamiento y podamos gestionar toda la movilidad. Esto, claro, es una mirada al futuro. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver los módulos, las verticales o las herramientas que realmente tiene cada ciudad. Cada ciudad no es lo mismo. Tiene una gestión de tráfico, puede tenerla, puede no tenerla. Nosotros tenemos solución para eso. Tenemos una serie de detecciones, para los aparcamientos, por ejemplo, en los que en una calle en la que tú entres, con unos paneles de mensaje variable, te van a decir si hay plazas libres, si no hay plazas libres, te van a decir la fluidez que puedes tener por esa calle, incluso horarios de colegio, todo de cara a una ciudad inteligente de tráfico. Antonio, dentro de los aspectos del control inteligente, ¿cuáles consideras, bajo tu punto de vista, que van a ser estratégicos? Y también, pues aprovechando aquí la presencia de empresas del sector, ¿qué oportunidades percibís desde vuestra visión que van a ayudar a las empresas y a mejorar? Bien, yo creo que, si empiezo por el final, casi, ¿qué oportunidades vamos a tener como empresas del sector TIC dentro de todo este contexto? Bueno, pues yo creo que bastantes, pero desgraciadamente no las que quisiéramos, ni mucho menos. Pienso que al final nuestra actividad, por proximidad sobre todo, será en temas casi de segunda línea, mantenimiento, o ser subcontratados de contratas que subcontratan casi a su vez. Y al final somos los que realmente hacemos estas cosas, porque los grandes gestores y las grandes compañías evidentemente desarrollan los proyectos y luego hay que ejecutarlos. Y la mano de obra cualificada es donde nosotros podamos tener algún tipo de actividad. Y yo hablo más desde el punto de vista que me corresponde en telecomunicaciones, quizás que en el tema TICS propiamente, en el cual, bueno, pues imaginamos que habrá también un alto contenido de capacidad para poder desarrollar actividades. Creo y coincido contigo que el futuro estratégico de las ciudades va a ser la comunicación y la información. Hay sistemas ya prácticamente en el mercado que se pueden implantar. El otro día hablando precisamente allí en Salamanca con el jefe de la Policía de Tráfico de allí de Salamanca, me decía, dice, si es que encontramos casi de todo dentro del mercado, el problema es el entendimiento entre ellos. El entendimiento entre esos equipamientos, que cada fabricante tiene su propio equipamiento y tiene su propia funcionalidad. Y es prácticamente de una cobertura buscando en el mercado total para la necesidad que actualmente ya existe. El problema es comunicar esa tecnología entre sí y comunicar esa tecnología con el sistema de gestión, y además que sea un sistema de gestión único, porque si no, pues iríamos un poco a decir, bueno, cada cosa gestiona y en base a qué. Entonces, digamos que lo que se debería de tender
Y a lo mejor ahí la noticia que ha dado, que le estábamos comentando Nerea y yo antes de la intervención de la formación de la Comisión de Normalización de las Ciudades Inteligentes, es algo que tiene que contemplar obligatoriamente el que de alguna manera haya protocolos de entendimiento entre los diferentes equipamientos que los fabricantes implanten en las ciudades para de así tomar, digamos, reacciones instantáneas, ir un poco a lo que hacen las del el vehículo inteligente, ¿no? Es decir, el sistema, creo y entiendo que principalmente va a ser de vídeo, análisis de vídeo inteligente, el que dé en un determinado momento un servicio de información y en base a esa información poder tener una reacción, digamos, casi automática, porque hay un sistema de gestión que así se lo indica y así lo permite en determinadas condiciones, ¿no? Digamos que es acción y reacción. Lo que no puedes es entrar, como me ocurrió a mí anoche, en una rotonda, a las 2 de la mañana, ningún vehículo, un semáforo a la entrada de la rotonda en rojo. Espero a que el semáforo se ponga en verde. Paso el semáforo en verde, entro en la rotonda y hay un carril de salida de la ciudad, en el cual hay otro semáforo que está con preferencia a la salida de la ciudad. Parado en el semáforo, yo solo en la rotonda. Cuando abro otro carril ya para mi desvío, que me está dando paso a unos posibles peatones, el semáforo en rojo, y yo esperando allí solo. 3 minutos, 4 minutos, no lo sé, se me pareció mucho, sin ningún tráfico más que yo en la rotonda. Eso no se puede, o sea, no se puede. Ya hay medios para decir, señores, estamos ya hablando de semáforos con cámaras inteligentes incorporadas, hay fabricantes en España que los tienen, y que en un momento determinado van a hacer que ese semáforo dé una orden al otro semáforo, que el otro semáforo se cierre y abra en función de la necesidad que está habiendo dentro de ese entorno. Y automáticamente el tráfico, pues fluido y lo que decíamos al principio, fluidez de tráfico, ahorro de tiempo, ahorro de costes, ahorro de contaminación, etcétera, etcétera. Y vamos ahí. Entonces, la inteligencia que tienen que desarrollar todos los elementos juntamente con la información que deben de transmitir, luego entro en otro concepto, la información que debe transmitir entre vehículos en sí, que será un tema al que vayamos más bien pronto que no tarde, y la información que tenga que transmitir después al usuario, bueno, pues digamos que es el bucle que tiene que ir cerrando un poco el futuro. No lo sé, es un poco hacer cabelas. Muy bien. Comentaba Antonio la buena noticia de que ya se va a convocar esta comisión de trabajo, este comité de normalización. Quería también un poco plantear esa falta de estándares de interoperabilidad. ¿Es algo necesario? ¿Se estaba ya trabajando desde parte de los proveedores de soluciones? ¿Cómo veis esta parte de esta regulación? ¿Qué os parece? Sí, ahora mismo pues los estándares están tendiendo a una unión, incluso a través de estas ponencias o estos congresos. También a nivel de ayuntamientos se están uniendo para hacer lo que es la Smart City. Y entonces nosotros, por ejemplo, lo que yo os comentaba de la plataforma integradora de los módulos o de los verticales de cada situación de aparcamiento, o lo que comentabas de los semáforos, que no tienen por qué estar rojos por la noche o una cosa así. Eso lo tenemos ya funcionando en Barcelona, lo tenemos ya funcionando en Texas, lo tenemos ya funcionando también en Estados Unidos, no recuerdo, en Los Ángeles. Eso es, gracias Cristina. Entonces, en esas ciudades ya estamos integrando toda esa información para que el gestor vea la necesidad de poner o no semáforos en verde o en rojo a tiempo real, se tienda a un tráfico adaptativo, lo que comenta Antonio, que cuando lleguemos al semáforo y no haya peatones, ese semáforo esté en verde totalmente y haya fluidez. Incluso en la vertical del aparcamiento, que cuando se llegue a una ciudad, cualquiera la que sea, porque nuestra plataforma ICM puede funcionar en cualquier ciudad que tenga la conexión, que tenga los medios para dar esa información. Entraríamos en la ciudad, llegaríamos a un cruce, nos indicaría por qué calle tendríamos más aparcamientos, nos indicaría por dónde ir al punto deseado, en qué tiempo de recorrido, todo a tiempo real. Y eso ya lo tenemos en Barcelona en marcha con buenos resultados. Pero claro, tiene que haber una estandarización. No se puede... sí, lo que es los software, un poco las aplicaciones que la ciudad puede tener, pueden ser de múltiples empresas.
porque la gestión del aparcamiento la hace una empresa, la gestión de tráfico la hace otra, pero lo importante en sí es que esa plataforma integre todo ese software, en una interfaz que puede ser por web, que puede ser por teléfono, SMS incluso, Hombre, y la dirija al usuario. Perdona, yo creo que ahora con la 4G, el LTE que tenemos ahí en ciernes, será, digamos, el camino más lógico Tiempo a implantar real, en todo. real. Exactamente. Es lo que interesa Ahora que estamos haciendo para la gestión pruebas de movilidad. en Zamora para ver qué interferencias se nos van a dar y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y creo que se está moviendo por ahí. Y más el tiempo real, porque bueno, tú puedes planificar una ruta de camino de casa a trabajo, por ejemplo, y llegar en el momento justo de que se produce un accidente y verte ya involucrado en él. Entonces, ese aviso, ese tiempo real, esa modificación que vemos en cualquier GPS, cuando nosotros perdemos la ruta, vemos que reordena la ruta automáticamente, eso lo tenemos ya funcionando en Barcelona y funcionando en Estados Unidos. Uno de los beneficiarios también de todo este control inteligente del tráfico van a ser los ciudadanos, indiscutiblemente. Me gustaría un poco conocer vuestra opinión respecto de qué beneficios van a tener el ciudadano y también qué vamos a esperar de ellos. ¿Vamos a exigirles algo? ¿Qué colaboraciones os parece que van a ser interesantes y los beneficios? Yo creo que lo principal que tenemos que tender al ciudadano es calidad de vida. El hecho de tener una ciudad más habitable, menos ruido, menos agobio de tráfico, el decir, bueno, pues tengo que ir de este sitio al otro sitio, o inclusive, bueno, pues utilizar medios públicos de transporte, que será una de las cosas que también habrá que potenciar y evidentemente creo que va por ahí bastante parte del futuro. Además, transportes inteligentes, podemos hablar de ambulancias y demás en caso de accidentes que comentabas antes, es decir, darle una prioridad ya al propio, digamos, el propio sistema vinculado con el propio vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo tiene que redundar en una calidad de vida al ciudadano, calidad de vida en todos los sentidos, en comodidad, en accesibilidad, que es otro de los temas que tenemos que ahora mismo empieza a moverse un poco, la ley 26, creo, de 2011, sobre el tema de accesibilidad, que salió y tenemos precisamente el día 3, es el Día de los Capacitados, el día 3 de diciembre, el lunes, creo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso también, a través de todo este sistema de gestión, debemos de contemplarlo. O se debe de contemplar, perdón, ¿no? Evidentemente, todo eso, al final, en un contexto global, puede también irse hacia el tema de la seguridad. Seguridad al ciudadano, seguridad al cruce de pasos, de zonas viarias. E inclusive yo apuntaba el otro día en un tema de seguridad adicional, el que, bueno, pues mediante sistemas de cámaras, circuitos cerrados, inteligentes, vídeo inteligente que pueda haber en una ciudad, estar controlando si, bueno, pues hay un sabotaje en una puerta de un transformador está abierto, una alcantarilla se ha quitado la tapa o cualquier tema. Eso todo al final son beneficios para la sociedad y para el ciudadano, en los cuales, bueno, pues se deben de aprovechar, evidentemente, y está ahí. Luego pecaremos con el tema de la ley de protección de datos y todas esas cosas, pero bueno, serán temas adicionales en los cuales tenemos que ir buscando el justo medio y compendio entre sistemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Además, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de administración local, independientemente ya de las percepciones que nosotros podamos tener de lo que es bueno o no es bueno para la ciudadanía, nosotros, por ejemplo, tenemos que contar con los foros ciudadanos y las mesas de participación activa. No es algo que organices en un momento determinado y después ya te quedas con eso para los restos. No, tiene que ser algo bastante dinámico y que haya un intercambio de información en los dos sentidos bastante dinámico, como os comento, y además con frecuencia. Nosotros, fíjate que gracias a eso, precisamente en una Semana Europea de la Movilidad y con motivo, bueno, de un premio que recibimos, tuvimos que contar con la participación de personas con discapacidad visual y en ese momento se planteó el problema de, o sea, ¿cuál es vuestra demanda fundamental a la hora de desplazaros por la ciudad? Y nos decían que hay determinados puntos donde los semáforos no emiten sonido. Entonces, son puntos muy conflictivos, con un volumen de tráfico muy importante y nos encontramos muy perdidos porque no sabemos en qué momento tenemos que cruzar o no cruzar. Y luego hay otros puntos en los que hay una serie de semáforos que están
muy cerca unos de otros, y llega un momento que se nos solapan todos los sonidos y no sabemos por dónde tenemos que empezar. Y gracias a eso nosotros presentamos un proyecto que de hecho hemos implementado en todo el centro de la ciudad de León en 134 semáforos, que es algo tan sencillo como un mando a distancia, como los que tenemos en los garajes, que me imagino que todos ustedes conocerán, de forma que en la parte superior del semáforo se coloca una caja sonora que no está sonando en absoluto durante todo el día y que, bueno, cuando una persona con discapacidad visual se acerca al semáforo, pulsa el mando a distancia, emite una primera señal de acercamiento, ya sabes desde dónde partes. El resto de semáforos están en silencio, que eso es también otro de los problemas que tenemos. Podemos solucionar un problema, pero podemos generar otro. ¿Qué pasa con los vecinos que viven en zonas donde un semáforo está continuamente sonando día y noche? En verano, con las ventanas abiertas, eso es una tortura. Entonces, ¿qué haces? Ellos entienden que una persona que no ve necesite cruzar, pero claro, por otra parte, la persona que no ve entiende que los otros no pueden dormir. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues con un dispositivo muy sencillo, de forma que simplemente, como os comento, en el momento que empieza ese momento de cruce, los semáforos se ponen en verde, hay desde el poste de partida y del de llegada hay una señal sonora y te va guiando perfectamente, además yo lo he probado personalmente, te va guiando perfectamente al cruce, porque no, los semáforos no tienen por qué estar enfrentados, y justamente unos segundos antes de terminar te emite una última señal. Fue un sistema muy sencillo, muy barato y muy valorado. De repente ha solucionado un problema para muchas personas distintas, personas con diferentes demandas. Entonces, a la hora de nosotros implementar una tecnología, tenemos que pensar, es lo que os decía antes, hay que hacer unos análisis y hay que hacer unos cálculos bastante importantes de decir, esto me va a solucionar algo, pero me va a generar otro problema. ¿Esto realmente va a ser aceptado por toda la población? Porque, claro, los técnicos podemos tener una visión de las cosas, pero, claro, nosotros dependemos todos, de alguna manera, de los decisores políticos, que efectivamente cada uno tenemos nuestra perspectiva de las cosas y hay que entender que en muchos casos es diferente. Con lo cual, claro, muchas veces cuando se habla de tecnologías, de ciudades digitales y de este tipo de conceptos que ahora nos resultan como tan interesantes, esto en 4 días va a ser algo que todos vamos a tener asumido, porque cualquier ciudad va a ser inteligente, va a ser al menos lo inteligente que los que tenemos alguna gestión sobre ella seamos. Entonces, de alguna forma eso se va a ver reflejado. Pero con cosas muy sencillas muchas veces se pueden obtener resultados muy importantes. Y eso, desde el punto de vista ciudadano, se valora mucho. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo de cara al ciudadano, aparte de, lógicamente, lo que es la información que va a tener en todo momento, veo más un futuro de un cambio modal en ese ciudadano. El modo en el que él se va a mover por la ciudad, se va a trasladar de un punto a otro, el uso de aparcamientos disuasorios, el uso más del transporte privado, o sea, el transporte público sobre el privado. Eso es lo que va a generar un poco la ciudad inteligente. Que tú, cuando salgas de casa, sepas que dejas el coche en un aparcamiento disuasorio, que luego vas a tener la posibilidad de trasladarte con los horarios muy precisos y muy controlados, sabiendo lo que te vas a tener que esperar por el autobús o por el metro, por lo que tengas, y poder hacer una gestión de la ciudad y de la movilidad en la ciudad mucho más fluida y más interesante. Y que si no utilizas en el momento va a venir sanción y te van a dar y además mucho mayor control. Ya con el control exactamente de lo que es el informe, o lo que pueda tener acarreado multas o lo que pueda tener exactamente. Porque es cierto. Sí, estamos viendo temas que ya pues se está trabajando. A mí me gustaría plantearos, es decir, ¿cómo os imagináis esta Smart City? Vamos a hacer un ejercicio de dentro de 10 años. Esa fase de análisis ya la hemos superado, ya la estamos implementando ya pues determinadas iniciativas. Dentro de 10 años, cuando nos vamos a reunir, ¿cómo va a ser esta Smart City? ¿Qué os parece? No me he traído la bola de cristal, ¿no? Y hacer un poco... Pero bueno, yo creo que la normalización por parte de la Administración Central, por lo menos en cuanto a estructuras generales. Luego habrá que particularizar, por lo que se comentaba en la anterior ponencia, cada ciudad, y lo que decías antes al principio, cada ciudad es un mundo diferente y la idiosincrasia de los propios habitantes hacen variar totalmente el entorno, el contexto de la ciudad, ¿no? Entonces, la normalización evidentemente va a marcar, pero yo creo que aquí estamos fallando. Mira, llevo 36 años de profesión en el tema de las telecomunicaciones y yo creo que casi desde que me incorporé a este mundillo o a este mundo, en este aspecto, llevamos hablando de la domótica.
Y hoy día tenemos un reglamento de ICT en el cual contempla una serie digamos, de normalización de sistemas domóticos. Aquí tenemos que empezar por crear la cultura. La cultura se crea en casa. Tenemos que pasar del hogar digital al edificio digital sostenible, a la comunidad digital y a la ciudad digital. Vamos a ir un poco digamos, viendo las ventajas de cada uno. Si empezamos un poquito siendo consecuentes, posiblemente lleguemos a conseguir algo. Y querer implantar a la fuerza, y además en Castilla lo tenemos muy claro, por la fuerza no entramos por ningún lado, querer implantar, sobre todo en el tema de tecnología, un sistema, una modalidad, nos va a costar mucho más que si lo cogemos por convencimiento. Entonces creo que tenemos que trabajar en todo eso, normativas que de alguna manera obliguen a seguir avanzando poco a poco, pero desde dentro, que ya desde casa tengamos un conocimiento de lo que es la tecnología, cuando salgamos fuera veamos un poco en la propia comunidad, después veamos lo que es el entorno y después todo lo que es la ciudad, ¿no? Y ahí creo que va a ir un poco el futuro, estructurando todo eso en base. Si no lo hacemos así, pues posiblemente pues serán ciudades que sí estarán muy acondicionadas, pero no serán habitables a la forma que el usuario, y estamos pensando, o estoy pensando en el usuario final en todo caso, el usuario es lo que requiere. Cristina. Como os comentaba antes, yo creo que en 10 años este tipo de conceptos ya los tendremos bastante asumidos, porque la tecnología va muy deprisa y va demostrando muy deprisa su eficacia. Entonces eso es de lo que se trata, de demostrar la eficacia, y de esa forma nosotros nos convencemos de para lo que van las cosas. Simplemente con la idea de cómo funcionaba un teléfono móvil hace 10 años o hace 20 años, ahora vemos el paso que hemos avanzado. Y creo que para este tipo de concepto de ciudad digital va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí que es cierto que todo este tipo de tecnologías que nosotros queremos implementar y que es verdad que son muy eficaces para nosotros, son herramientas de gestión fundamentales, tenemos que ir moviéndonos con la ciudad. Las ciudades van cambiando. En nuestra ciudad, por ejemplo, cada vez va perdiendo más ciudadanos, y los ciudadanos que quedan van cambiando, desde el punto de vista, por ejemplo, del transporte, van cambiando en sus preferencias de modos de desplazamiento. Pues ese tipo de tecnologías nosotros las tenemos que ir adaptando a la demanda del ciudadano en cada momento. De forma que es lo que os decía antes, esa comunicación directa y continua y esa percepción de la realidad que está sucediendo no la debemos perder en ningún momento. Es decir, tenemos que procurar ir siendo lo más objetivos posibles e ir atendiendo a esas demandas de los ciudadanos y a ese cambio que va surgiendo en la ciudad. La ciudad es un ente vivo y tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos una trama urbana determinada y podemos cambiar esto así o esto así. Pero la ciudad se mueve, la ciudad vive, la ciudad se va desarrollando, y nosotros tenemos que ir visualizando eso. Y precisamente el hecho de disponer de nuevas tecnologías para nosotros es también, vamos a tener una herramienta que nos va a permitir que a la hora de implementar cualquier medida, cualquier mecanismo, cometer el mínimo número de errores posibles. Se cometen muchos errores. Hay veces que tú vas a diseñar un itinerario ciclista o peatonal y de repente te das cuenta de que no, esto no es lo que mejor habría funcionado. Bueno, pues eso hay que preverlo, y estas tecnologías a nosotros nos van a ayudar a esas previsiones a la hora de optimizar recursos, tiempo, energía, de todo. Muy bien. Alejandro. Sí, bueno, yo en 10 años, pues bueno, considerando que al año puede haber un 3% o más de parque vehicular, de lo que es vehículos y demás, pero conforme a lo que es tecnología y lo que queremos implantar o lo que se puede implantar en una ciudad inteligente, yo me veo llegando a Ponferrada, una ciudad de primera, con un equipo en primera, llegando a visitar a mi buen amigo José María Beltrán, para charlar y decir qué podemos hacer que no esté hecho, qué podemos implantar, además de lo que hemos hecho de aparcamientos, de gestión de tráfico, de todo lo que es movilidad, y veo la ciudad pues ya en un momento de ciudad inteligente, sin lugar a dudas, adaptado a todo, a ese incremento del 3% del parque. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, si queréis trasladar alguna pregunta a los integrantes de la mesa. ¿No os animáis?
Venga. Gracias. Bueno, ya que no pregunta nadie, voy a preguntar yo. Me llamo Juan López y también estoy con la empresa de Alejandro. Habéis hablado continuamente de los vehículos, de la fluidez de los vehículos, de que eso genera un ahorro energético, que no haya que dar la vuelta si no hace falta o que no haya que ir por un trayecto donde pueda haber algún problema, pero no hemos hablado de los peatones. Los peatones somos todos, conductores algunos no, pero peatones sí somos todos. ¿Qué creéis que se puede hacer dentro de una ciudad inteligente para que los peatones no estén parándose continuamente en un paso de peatones, en el siguiente, vayan por un sitio donde no se caigan las piedras de los tejados, vayan por una zona iluminada, si es que existe el peatón, si no, ¿para qué iluminamos la calle? Me gustaría saber qué pensáis de eso. Yo creo que precisamente uno de los temas que puede ayudar muchísimo es el análisis de vídeo inteligente, o sea, el circuito cerrado inteligente. El que las cámaras estén mandando una información que después se pueda analizar esa información o en tiempo real, ¿no? Sí hemos hablado del tema, más o menos, bueno, del tema de los usuarios y las mejoras que puedan tener con un control inteligente del sistema viario, de la circulación, ¿no? Hombre, habría una cosa que sería muy buena, ya las hay cámaras que a través vía IP, de estas cámaras IP en las cuales hay interactividad también de voz, y cuando alguien se va a pasar un semáforo en rojo corriendo o por un sitio que no sea, poderle decir, oiga, que tiene un sitio por donde pasar, ¿no? Eso es la anécdota, ¿no? Pero sí es cierto que evidentemente el usuario debe de estar un poco, hablaba del tema del hogar digital, acostumbrado a esos servicios que puede prestar una ciudad digital, una ciudad inteligente en este caso, o un sistema de tráfico inteligente, control de tráfico inteligente de cara a eso, de cara a los edificios y demás. Bueno, pues sería el otro tema anexo que he hablado de la seguridad que puede plantarse con lo que está viendo. Hay un campo de, no sé, pues enfrente de un paso de peatones, ves al fondo que hay un campo, un parque, y que hay un árbol caído, una valla caída o algo, poder actuar para que sobre todo, pues hablamos también de la discapacidad, que alguien que no se tropiece o haya un accidente o cosas así, ¿no? Yo creo que por ahí es donde más puede beneficiarse el ciudadano. Control de edificios, pues no es precisamente el tema de tráfico, eso hay la inspección técnica de los edificios también, que ahí tendrían que actuar, pues todos los ayuntamientos, desde luego, deberían de dar bastante más participación de la que se da a los ciudadanos, por lo menos para escuchar y entender. Muchas veces los técnicos nos pasamos porque consideramos nuestro concepto técnico como prioridad. La administración pues intenta hacer las cosas como buenamente entiende y no escuchamos a las verdaderas necesidades, que a veces tenemos que aprender mucho, porque al final todos somos ciudadanos, somos peatones. No, a nosotros, además, esa pregunta, por cierto, desde el punto de vista de la administración local, para nosotros es importante porque fíjate que la ciudad de León, por ejemplo, ciudad pequeñita, tiene un 65% de movilidad peatonal. Entonces, claro, nosotros a la hora de decir, vale, ¿por qué modos vamos a apostar? ¿Qué vamos a fomentar? Decimos, bueno, favorecer, desde luego, que esa movilidad peatonal no se pierda. Y esa movilidad peatonal tiene que ir unida a la seguridad vial. Eso es fundamental. Y luego nosotros, esa idea de ciudad dinámica que os comentaba antes, resulta que hemos pasado en 5 años de tener un uso de la bicicleta que apenas era representativo a tener un uso muy significativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que, gracias a estas nuevas tecnologías, esté seguro el peatón, esté seguro el ciclista, esté seguro el conductor? Es decir, todos estemos seguros, porque ahora resulta que cada vez hay más actores y más diversos. Y está el señor que controla muy bien el uso de la bicicleta, va por calzada, va con su casco, con su señalización y, bueno, va perfectamente. Y está el que acaba de coger la bicicleta y va por la calzada atropellando señoras. Entonces, es decir, también tenemos que pensar en un poco en que nos vamos a encontrar con nuevos problemas que son cosas como muy obvias, ¿no?, pero que de repente están haciendo que las ciudades nos encontremos con un problema importante. Un problema porque ¿a quién damos prioridad? ¿Alguien realmente merece esa prioridad o no? Entonces, ese tipo de tecnologías a nosotros realmente tienen que ser muy versátiles para que nos sirvan de algo. Sí, no, el tema está claro. No solo la movilidad es de vehículos, hablamos de vehículos
motor, de bicicletas, que por eso tenemos unos carriles bici, tenemos una gestión, y también del peatón. Y como comentaba Antonio, dentro de la plataforma que nosotros queremos implantar o tenemos implantada ya, también cabe la videovigilancia con detección automática de incidencias, que a tiempo real detecta que una incidencia puede haber en un edificio, trasladarlo, en este caso, a la policía local, para que esa acera o ese tramo quede cortada al tráfico peatonal y que tenga la seguridad del peatón de poder ir por ahí. Lo conozco, pero evidentemente deberían las cámaras llevar ya el control, la gestión de voz, para que los peatones que se meten en los carriles bicis o los ciclistas que se meten en las aceras, sí, para que sea más automático. O sea, ahí es un poco que no también tenga que ir el el policía a cerrar. Sí, eso también. Sí, también sufrimos un poquito todo eso todos. Muy bien, Sería un pues adelanto. se nos termina el tiempo. Bueno, pues vemos que tenemos un reto por delante en donde bueno, pues va a haber un trabajo muy importante entre la Administración, las empresas y los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues yo creo que gracias a los tres por haber compartido este rato, gracias a Alejandro, Cristina, Antonio y gracias a vosotros por haber participado en esta mesa. Creo que ahora tenemos una pausa. Encantado. Gracias. Muchas gracias, Nerea. Ahora tenemos preparado un coffee en el corredor. Está indicado. Tenemos media hora. A las 12:30 volvemos. Perdón, sí, 12:30 volvemos con la sexta y última mesa. Gracias.